Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperemos mantener la racha. Así que iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué complicación respiratoria se asocia con la inmovilidad prolongada? Asma bronquial, atelectasia, neumonía, bronquiectasias, tuberculosis o enfisema pulmonar. Pregunta relativamente complicada, se puede decir. De todas maneras, si nos pregunta un paciente con inmovilidad prolongada, ya debemos pensar en un paciente añoso, postrado, postquirúrgico, igual podría ser, pero más que todo en el ámbito de pacientes adultos mayores. Y la complicación respiratoria será la alternativa A, C y D no tienen bastante relación con un paciente inmovilizado. Para enfisema pulmonar, tendrían que darnos cierta clínica característica, cosa que acá simplemente nos dice la complicación. Y la complicación más frecuente en estos casos será la telectasia. Es la más frecuente. La neumonía, bueno, si está asociada, está bien, porque por frecuencia, la que sí se da mayormente en pacientes con inmovilidad prolongada, es la telectasia. Entonces, estamos en lo correcto, cosa que también podría ser enfisema pulmonar quizás. Marcamos la telectasia. Vamos a corregir y estamos bien. La explicación nos dice, complicaciones respiratorias por inmovilidad. La inmovilidad prolongada favorece el desarrollo de complicaciones respiratorias, siendo la más frecuente atelectasia y neumonía. La atelectasia consiste en el colapso parcial o total de los alvéolos, lo que reduce el intercambio gaseoso. Puede ser asintomático o manifestarse con disnea y disminución de los radios respiratorios, mientras que la neumonía es la éstasis de las secreciones, junto con la disminución del reflejo de tos y la función auxiliar. Se asocia a fiebre, tos, expectoración y se da más que todo en pacientes ancianos, debilitados o con enfermedades crónicas. En este caso, más que todo, ¿qué será el contexto? Pregunta número 2. Niño de 7 años con diabetes mellitus tipo 2 y dermatitis crónica en sitios de inyección. ¿Qué práctica puede reducir irritación e hipersensibilidad? Rotar sitios de inyección, aplicar calor local antes, aumentar dosis de insulina, vaciar la pluma antes de inyectar o inyectar más rápido. Pregunta sencilla. Paciente con diabetes mellitus y dermatitis en los sitios de inyección. Si tiene dermatitis en estos sitios, lo más lógico no va a ser aplicar calor, ni aumentar la dosis, ni vaciar la pluma, ni tampoco inyectar más rápido. Da igual. Pero sí rotar es lo adecuado. Así no inyectamos en el mismo lugar. Pero igual para dermatitis crónica, quizás sí puede reducir de cierta manera. Aún así, lo más correcto tal vez hubiera sido que nos dé, o lo más correcto sería pensar en un tratamiento de base para esa dermatitis. Aún así, rotar los sitios de inyección sí será una práctica relativamente factible. La marcamos, vemos si estamos bien y sí. La explicación nos dice, para prevenir la lipodistrofia y la irritación local en pacientes con diabetes tipo 1 es esencial rotar los sitios de inyección sistemáticamente entre abdomen, muslos y glúteos. Esto evita la acumulación del tejido adiposo o la formación de áreas fibrosas que alteran la absorción de la insulina y causan dolor o dermatitis. Otras medidas son usar agujas de longitud adecuada, técnica estéril y cambiar la aguja en cada inyección, aumentar la dosis, rápido no. Sí, pregunta número 3. ¿Qué indicador pronóstico está asociado a peor supervivencia? Resección R0, invasión serosa, edad menor a 40 años, ausencia de metástasis ganglionares o tumor intestinal bien diferenciado. Pregunta de onco. En este caso, si se fijan, nos estaría preguntando quizás sobre un tumor intestinal, podría ser, ya que en las alternativas tenemos tumor intestinal, invasión de la capa serosa, la resección, la edad. Pero el que tiene peor pronóstico, o qué indicador pronóstico está asociado a la peor supervivencia, podría ser o bien el tumor intestinal bien diferenciado, pero el hecho de que nos diga invasión serosa, de 3 de 4, pero que diga invasión serosa, ya es la clave para responder la alternativa correcta. Mientras, o bueno, mientras más invasión haya, entonces, la supervivencia es peor. La resección, la edad, la ausencia, cosa que si aquí nos hubiera dado metástasis y
habría sido algo ya para pensar más, pero quizás metástasis habría sido en ese contexto. Entonces, ahora marcamos invasión, vemos y si estamos bien. Entonces, esperemos a que nos dé la explicación, pero como les decía, en esta pregunta sí está relativamente sencilla, invasión serosa. Un dato quizás que nos hubiera hecho confundir es que nos diga metástasis ganglionares o con presencia de metástasis ganglionares. Quizás ahí sí lo hubiéramos podido pensar un momento, pero metástasis hubiera sido lo correcto. Y la explicación nos dice, la invasión serosa T3, T4 indica que el tumor traspasa la pared y se extiende más allá del estómago, aumenta la recurrencia y metástasis asociándose a peor supervivencia. Pregunta número 4. ¿Cómo se calcula la brecha aniónica? Esta pregunta es, sí o sí hay que recordarla. La alternativa A nos dice sodio más cloro menos bicarbonato, la B nos dice la PCO2 menos la pH, la C nos dice cloro más bicarbonato menos sodio, la D sodio más cloro menos sodio más potasio menos cloro y la E sodio menos la relación entre cloro más bicarbonato. Pregunta que más que entender es para acordarse siempre. La brecha aniónica se calcula, o el gap, con el sodio menos el resultado de cloro más bicarbonato. Esto es algo que debemos recordar siempre, más que para el examen de una com, para la práctica clínica debemos recordarlo. Entonces la marcamos y así estamos segurísimos que estamos bien. Y nos dice que el sodio, cloro, bicarbonato son los valores que tenemos acá. Y el valor normal del gap es entre 8 y 12. En sí lo pueden recordar también como 10 más menos 2, que es otro método. Si nos excluye el albúmina en el cálculo, dado que la albúmina es el principal anión no medido en pacientes con hipoalbuminemia, se debe corregir este, este anión gap, aumentando aproximadamente 2,5, pero bueno, eso ya es en otros casos. Nos dice que la La AG representa los aniones no medidos en el plasma, la AG elevada sugiere acumulación de ácidos no medidos, la normal es una acidosis hiperclorémica y es una herramienta clave en la interpretación de las acidosis metabólicas y su diagnóstico diferencial. Y sí, eso es importante. Pregunta número 5. Hombre de 74 años presenta un cuadro de dolor lumbar de 3 meses de evolución asociado a pérdida de peso y astenia. En sus exámenes tiene hemograma con hemoglobina 9,2, plaquetas 92.000, blanco 5.000, VHS 103, creatinina 1,7, albúmina 3,2, proteínas plasmáticas 9,8. El examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica es radiografía de huesos largos, mielograma, calcemia, radiografía de cráneo o recuento de inmunoglobulinas. Esta pregunta está sencilla. Pareciera complicada, pero no. Es un paciente adulto mayor que tiene un cuadro de dolor lumbar. Dolor lumbar, ¿a qué estará asociado? ¿Será algo muscular o será algo óseo? De todas maneras, pérdida de peso, astenia. En sus exámenes tiene anemia, plaquetopenia, los blancos está al límite inferior. Este marcador que es de inflamación está elevadísimo. Tiene insuficiencia renal, la albúmina está disminuida y las proteínas plasmáticas, que es clásico de algo, de una de estas alternativas, está elevada. Entonces, tenemos un cuadro de insuficiencia renal con alteración en en el laboratorio respecto al hemograma y aumento del parámetro inflamatorio, hipoalbuminemia, con dolor lumbar, que muy probablemente en este contexto es óseo, en un paciente adulto mayor. Esto es clásico, no de radiografía de huesos largos, no de calcemia, no de pedir radiografía de cráneo, ni recuento de hemoglobina, sino es la sospecha sería un mieloma múltiple y su diagnóstico, su examen de elección es el mielograma. Los otros no nos van a servir de mucho. Entonces,
Marcamos mielograma pensando en un mieloma múltiple y si estamos en lo correcto. La combinación del óseo, anemia, insuficiencia renal, hay una marca de elevación de la vejez en un paciente mayor es altamente sugerente de mieloma múltiple. Otra cosa importante acá es que no nos dice específicamente dolor lumbar óseo, o bueno, dolor óseo o algo parecido, solo nos dice dolor lumbar. Recuerden que con esos datitos, más que todo de las proteínas plasmáticas en un paciente adulto mayor y esto de la insuficiencia renal, a veces no hay. O bueno, sí hay, pero no lo ponen en la pregunta. De todas maneras, las proteínas plasmáticas, más los otros datos como antecedentes que tenemos, nos sirven de mucho. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué complicación biliar puede ocurrir tras ruptura de quiste hepático? Esta pregunta sí parece compleja. Colangitis por ruptura de árbol biliar, fibrosis colestásica, colecistitis litiásica, pancreatitis biliar o absceso esplénico. Si lo vemos, esto se rompe un quiste. ¿Qué es lo que va a provocar este quiste? ¿Será que provoca fibrosis, colestasis, pancreatitis, un absceso o colangitis? Lo más probable es que provoque una cierta infección que puede ir a sepsis, lo que sea, pero concentrémonos en una infección, que es lo más probable. Y nos pide complicación biliar. La complicación biliar más relacionada a esto, podríamos pensar en si fuera algo, no sé, con cierta clínica bien diferenciada, podríamos pensar en un absceso, pero no, simplemente se rompió un quiste hepático. La complicación biliar sería colangitis, pensando siempre en una infección, que sería lo más probable en ese contexto, ya que la pancreatitis, coles- colecistitis, fibrosis no tienen relación. La colangitis sí. La ruptura interna del quiste hacia conductos biliares provoca colangitis y riesgo de sepsis biliar. Sí, la sepsis será acá algo muy importante, o si quieren verlo de otra manera, como una infección muy importante. ¿Qué maniobra clínica sugiere un aneurisma popitleo al examen físico? Palpación de masa pulsátil en fosa popitlea, dolor a la compresión del esófago, hinchazón de manos, signo de Homans positivo, roncus a la auscultación pulmonar. Pregunta igual bastante sencilla. Si tenemos un aneurisma popitleo, recuerden que el aneurisma es como que al palparlo, al hacer, dice maniobra clínica, pero más que todo es a la palpación, late o es pulsátil. Entonces, esto es fácil para marcar rápido. Dolor, hinchazón, Homans, roncus, no están acá. Lo que sí hay es la palpación de una masa pulsátil. Y estamos en lo correcto. La explicación nos dice, la palpación de una masa pulsátil en la fosa popitlea es indicativa de un aneurisma popitleo. Al comprimir suavemente la arteria femoral, se palpa una expansión rítmica detrás de la rodilla. Debe confirmarse con ecodoppler. Entonces, continuemos con la racha. Pregunta 8. ¿Cómo se maneja inicialmente un trombo hemorroideal externo agudo? Terapia RCA, incisión y evacuación de un trombo en primeras 72 horas, inyección esclerosante, antibiótico y espera, ligadura de banda elástica. Y este es para un trombo hemorroidal externo agudo. Ya. Antibióticos y espera, no. Eso lo descartamos. Ligadura, inyección esclerosante sería más para internas, más que para externas. Esa terapia con RCA no me suena, pero incisión y evacuación dentro de las primeras 72 horas sería el correcto, en el sentido de tener un hemorroide externa aguda. Entonces lo marcamos a pesar de que podría ser igual a la terapia RCA, pero no, es algo que no suena respecto a los trombos externos. Y estamos en lo correcto, es la incisión y evacuación. Un trombo hemorroidal externo agudo se caracteriza por la aparición súbita de dolor intenso y una masa perianal azulada o vinosa, debido a la formación de un coágulo en una vena hemorroidal externa. El manejo inicial depende del tiempo de evolución y la intensidad de los síntomas. Cuando el cuadro tiene menos de 32 horas y el dolor es significativo, se recomienda realizar una incisión bajo anestesia local y evacuar el coágulo, lo que
proporciona un alivio rápido y reduce el tiempo de recuperación. Por el contrario, si pasaron más de 72 horas o el dolor es tolerable, se opta por un manejo conservador. Este manejo es con analgésicos, baños de asiento, lo que sea para evitar el estreñimiento, ya que muy probablemente se puede resolver espontáneamente. Pregunta número 9. ¿Qué intervención no farmacológica mejora la sobrevivencia de HP avanzada, HP y hipertensión pulmonar? Entonces, será ejercicio anaeróbico intenso, reposo absoluto, terapia de inhalación continua, broncodilatador, oxigenoterapia crónica o dieta hipocalórica. Si nos pide la mejora de supervivencia de un de una hipertensión pulmonar, sí o sí debemos hacer que la dieta no tiene nada que ver acá. Broncodilatador, recuerden las enfermedades asociadas a la hipertensión pulmonar, que más que todo es esto del EPOC. Así que no, ya sabemos que no responde a broncodilatador, ejercicio anaeróbico tampoco, reposo absoluto no nos va a servir, mientras que la oxigenoterapia, sí, esto es lo indicado. Pero recuerden que hay que tener cuidado respecto al oxígeno en un paciente con EPOC. La marcamos en lo correcto. La oxigenoterapia crónica domiciliaria en pacientes con hipoxemia mejora la supervivencia al reducir la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la sobrecarga del ventrículo derecho, especialmente en casos de hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar crónica. Disminuye la hipertensión pulmonar asociada a hipoxemia sostenida, previene la progresión del cor pulmonare y mejora la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida. En conclusión, la oxigenoterapia prolongada en domicilio es una estrategia esencial en EPOC y otras enfermedades pulmonares crónicas con hipoxemia persistente al mejorar la supervivencia y el pronóstico cardiovascular. Pregunta número 10, ¿qué institución ministra las políticas de salud pública en Chile? ¿El Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Superintendencia de Salud, Dirección del Trabajo o Ministerio de Salud, MinSal? Pregunta igual, sencillísima. No se deben confundir respecto a la Superintendencia de Salud. Eso no tiene nada que ver respecto a, a las políticas de salud pública. Las políticas de salud pública son netamente propias del Ministerio de Salud. Así incluso tienen sus guías y todo, las que es que nosotros estamos usando. Entonces, lo marcamos, vemos y sí, es lo correcto. El MinSal diseña y supervisa las políticas de salud, normas sanitarias, programas preventivos y recursos asignados al sistema público y privado. Nota muy importante. Pregunta número 11. ¿Qué sonda se prefiere para la derivación urinaria en estenosis severa con retención? Sonda nasogástrica, sonda suprapúbica, cánula de traqueostomía, catéter uretral Foley 8 French o catéter epidural. Al decirnos acá para la derivación urinaria en estenosis, o sea que hay una obstrucción con retención, no podemos simplemente pensar en lo típico que sería un catéter uretral con la Foley, lo más típico. Acá hay una obstrucción, acá hay estenosis, entonces debemos ser un poco más invasivos. Y con ello no solo una zona nasogástrica, por su propio nombre, cánula de tráqueo, tampoco catéter epidural, menos. Simplemente es la sonda suprapúbica. La marcamos, vemos bien, y sí, la sonda suprapúbica se utiliza cuando la obstrucción uretral impide la colocación del catéter uretral, asegurando drenaje vesical y evitando daño uretral adicional. Pregunta número 12. Hombre de 58 años con antecedente de EPOC. Consulta por dolor cervical intenso de inicio reciente acompañado de disnea y dolor torácico. La tomografía muestra infección pulmonar basal derecha y derrame pleural. ¿Cuál es la causa más probable de su dolor cervical? Las alternativas son radiculopatía del C4, esguince cervical leve, fractura vertebral por osteoporosis, artritis reumatoide cervical o dolor referido por complicación pleural alta. Pregunta que tiene su trampa y es típica del UNACOM. Vean que acá simplemente nos dice un hombre antecedente de EPOC muy importante, tiene dolor cervical, acompañado de disnea y dolor, incluso en la tomografía ya sea objetiva, esta infección pulmonar y derrame pleural. Acá no nos está hablando absolutamente de nada respecto a las alternativas, ya que no nos dice si hay, por ejemplo, en la tomografía, si se mostrara
algún dato sobre las cervicales. No tenemos ello, simplemente tenemos una infección pulmonar, antecedente de EPOC, clínica de clínica pulmonar, no tenemos nada más. Para pensar, radiculopatía 4, esguince cervical leve, fractura vertebral por osteoporosis, artritis reumatoidea cervical, tendría que darnos otros datos, datos que pueden venir acompañados junto a lo que tenemos ahora, pero no tenemos nada que nos diga que el paciente sufrió un esguince, una fractura, no tenemos datos de caída, artritis reumatoide cervical, no tenemos ningún dato que nos diga algo de artritis reumatoide. Simplemente lo que nos queda es dolor referido por complicación pleural alta y de seguro esto será la alternativa correcta porque no tenemos nada más para inventarnos o algo así. Entonces, estamos en lo correcto y la infección pulmonar basal derecha y el derrame pleural puede causar dolor referido al cuello por la inervación compartida de las raíces nerviosas que inervan la pleura y la región cervical alta. La disnea y el dolor torácico apoyan la etiología pleuropulmonar. Una esguince y radiculopatía tendría síntomas locales y compromiso respiratorio. La fractura vertebral y la artritis reumatoide cursan con dolor crónico y hallazgos radiológicos específicos, no agudos con infección. Y sí, no tenemos datos para pensar en las otras alternativas. Pregunta número 13. ¿Con qué frecuencia se realiza vigilancia para carcinoma hepatocelular en cirróticos? Prueba de marcha de 6 minutos, resonancia mensual, biopsia anual, tomografía anual o ecografía y alfa-fetoproteína cada 6 meses. En un paciente de alto riesgo como acá, ya que nos dice vigilancia para carcinoma hepatocelular en cirróticos, sí o sí tiene que ser algo que no demora mucho tiempo, ya que es cirrótico. Pensando en este contexto de un carcinoma hepatocelular, lo principal es la ecografía. Y para vigilar este carcinoma es la alfa-fetoproteína. La tomografía nos puede servir para etapificar la biopsia en el caso que ya tengamos el cáncer propiamente dicho. Y bueno, los demás, marcha que no, las demás no nos van a servir. La resonancia magnética, de cierta manera sí podría servir también. Pero de todas maneras, la alternativa E es la correcta. En pacientes con cirrosis o hepatitis crónica, de alto riesgo, la vigilancia periódica es esencial para la detección precoz del carcinoma hepatocelular. Se recomienda realizar ecografía abdominal cada 6 meses. El dosaje sérico con alfa-fetoproteína es un complemento. La estrategia permite detectar este carcinoma hepatocelular en estadios tempranos, cuando es potencialmente curable. Los tratamientos serán con resección quirúrgica o la ablación local. La vigilancia sistemática mejora el pronóstico y la supervivencia. Entonces, en conclusión, la combinación de la eco y la alfa-fetoproteína está bien. Pregunta número 14. Niño de 8 años con faringitis, fiebre de 38,5, exudado blanquecino y adenopatías cervicales dolorosas, test rápido de Streptococcus pyogenes positivo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Clínica oral por 5 días, penicilina B oral por 10 días, cetraxona intramuscular dosis única, acitrorol por 3 días o amoxicilina dosis única. Pregunta sencilla, y esta también es clásica de la UNACOM. Niño con amigdalitis bacteriana o faringoamigdalitis bacteriana. A la final eso es bacteriano. Pero respecto a las alternativas, vean que nos dice penicilina B oral o amoxicilina. Acá dice dosis única y no es dosis única. La citro, en caso de resistencia, la cetria no. La clinda tampoco, pensando tal vez en otro tipo de bacterias, pero acá no es el caso. Recuerden que ahora, eh, lamentablemente, se puso de moda dar Cefredexa a cualquier resfrío. Yo les recomendaría que si ven eso o hacen eso, digan que no, que está mal, ya que estamos induciendo a gran cantidad de resistencia bacteriana simplemente por dar Ceftra en cualquier resfrío, que incluso ni siquiera puede ser bacteriano, puede ser viral y dan Ceftra. O sea, eso está mal. No se lo debería hacer. Y Dexa a niños tampoco. Entonces, acá lo correcto será la penicilina B oral por 10 días, que sería lo más coherente en este caso. Y estamos bien.
La faringitis estreptocócica confirmada con un test rápido positivo se trata de primera línea con la penicilina bioral durante 10 días para erradicar el germen y prevenir complicaciones como fiebre reumática. Este esquema tiene buena eficacia, es seguro y económico. Alternativas en la alergia a penicilina incluyen macrolidos o cefalosporina según el riesgo de reacciones cruzadas. Pregunta número 15. ¿Cuál es el tratamiento definitivo en la colicistitis crónica? AINES, colecistectomía laparoscópica electiva, analgésicos endovenosos, AINES más opioides, cirugía abierta. Pregunta muy bonita. Si nos dice tratamiento definitivo de la colecistitis crónica, lo más correcto no será AINES, cirugía, analgésicos endovenosos. En sí la cirugía sí, pero abierta no. Actualmente la colecistectomía laparoscópica electiva, bueno, la laparoscopía es de elección. Entonces, vamos acá, marcamos y estamos bien. La explicación nos dice, la colecistitis crónica suele deberse a litiasis vesicular recurrente que causa inflamación persistente. Retirar la vesícula previene nuevos episodios de dolor, inflamación y complicaciones como colecistitis aguda, pancreatitis, bacteritis obstructiva. Por ende, la colecistectomía laparoscópica es de definitivo. Pregunta número 16. ¿Cuál es el beneficio principal de un enfoque multidisciplinario de tumores orbitarios? Evitar examen histológico, acelerar ciclos menstruales, optimizar diagnóstico, tratamiento y preservación visual, garantiza cirugía uniforme o elimina la necesidad de imagen. Pregunta que también está sencilla. Nos dice acá pensando en un enfoque multidisciplinario para los tumores. El que sí tiene más coherencia, ya que acá acelerar los ciclos menstruales no tiene nada que ver. El que sí tiene mucha coherencia es la alternativa C, optimizar diagnósticos, tratamiento y preservación visual. Es lo que queremos lograr mediante, o bueno, en el contexto de un enfoque multidisciplinario en los tumores orbitarios. Estamos en correcto. La explicación nos dice que un tumor, bueno, un equipo multidisciplinar que incluya oftalmólogos, neuroradiólogos, patólogos o cirujanos plásticos, permite un diagnóstico preciso, planificar la estrategia terapéutica y maximizar la preservación de la función visual y la apariencia estética, mejorando el pronóstico global. Pregunta número 17. Mujeres de 79 años con antecedentes de artrosis en tratamiento con paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. Con control parcial del dolor, tiene antecedente de hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva e incapacidad funcional tipo 3. El mejor tratamiento para agregar, para continuar el manejo del dolor es lidocaína en parches, ketorolaco, tramadol, ibuprofeno, pregabalina. Pregunta igual típica. Es una paciente añosa, tiene 79 años, tiene y está en tratamiento. Ojo que nos dice tratamiento para el dolor. Y está con paracetamol 1 gramo. Antecedentes importantísimos como la hipertensión y la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué fármaco podemos agregar acá? Recuerden que los AINES y los opioides, de cierta manera, nos elevan la presión arterial. La pregabalina es lo mismo, nos puede elevar la presión arterial. Entonces, ¿qué hacemos? Lo correcto, por más que parezca un poco raro, es la lidocaína en parches. Es lo correcto. Y estamos bien. En una paciente mayor con insuficiencia cardíaca congestiva, los AINES y ibuprofeno ketorolaco están contraindicados por el riesgo de descompensación. Los opioides, como el tramadol, tienen riesgo de efectos adversos centrales. Es cierto, es una paciente de 79 años, tiene muchos efectos adversos. La lidocaína en parches es una excelente opción, ya que actúa de forma local en la zona dolorosa con mínima absorción sistémica, evitando los riesgos de los otros fármacos. Pregunta típica de una com. Y sí, el ketorolaco, ibuprofeno, o sea, los AINES están directamente relacionados con la insuficiencia cardíaca. Pregunta número 18. ¿Qué antibióticos se usan en profilaxis contra Mycobacterium avium complex en VIH? Isoniazida mensual, acitromensual, cipro oral, metronidazol o rifampicina diaria. Pregunta que está nomás con cierto grado de complejidad. Ahora acá no nos pone contexto de nada.
En caso clínico, simplemente para profilaxis. Para profilaxis, podemos pensar primero en isoniazida, pero no, ese es un micobacterium. Podemos pensar, ¿cuál más? Cipo, metro, rifampicina o acitro. Lo correcto en estos casos en un paciente con VIH, que es lo más típico que existe esta correlación, sería la acitro semanal. Las otras no son directamente dirigidos a ese tipo de bacteria en VIH. Igual y la isoniazida es, podríamos pensar en ella, pero la citra es lo correcto. La infección por complejo Mycobacterium avium diseminada es una infección oportunista que ocurre en pacientes en VIH y un estado de inmunosupresión muy severa, típicamente un recuento de linfocitos CD4 menos de 50, a pesar de que la tuberculosis no puede presentarse como una enfermedad pulmonar, sino como un síndrome sistémico y de desgaste con fiebre alta, sudoración nocturna profusa, pérdida de peso, diarrea y hepatosplenomegalia. Como bien indicas, para prevenir el primer episodio de profilaxis primaria se recomienda un macrólida, siendo la citro. Sin embargo, es importante entender el contexto moderno, la incidencia ha disminuido con la terapia antirretroviral, con la triterapia antirretroviral, pero de todas maneras la profilaxis con acitro aún se mantiene. Pregunta número 19. ¿Qué prueba ayuda a diferenciar hipovolemia del SIHAT? El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Radiografía de tórax, electrocardiograma, medir la presión venosa central o turgencia yugular, prueba de esfuerzo o ecografía abdominal. Pregunta igual muy buena pregunta. Acá, respecto a las alternativas, sí está un poco más sencillo, ya que quizás pensando en, no sé, fracción, no, osmolaridad urinaria, clínica, sí son cosas que nos pueden ayudar a diferenciar, pero una cosa acá es este detalle que tenemos. La radiografía de tórax no, es hipovolemia y SIHAT. El electro tampoco, prueba de esfuerzo no, ecografía abdominal no. Medir la presión venosa central es lo más correcto. Si está disminuida, será hipovolemia. Si está aumentada, más de 18, me parece que será un SIHAT. Entonces, lo marcamos y sí. Para diferenciar hiponatremia por hipovolemia causada por síndrome de secreción inadecuada de ADH, una herramienta clínica útil es la evaluación del estado de volumen mediante la medición de la presión venosa central o la observación de la turgencia yugular. En hipovolemia, el PVC suele estar disminuida, menos de 8 me parece que es, y la turgencia yugular es pobre, reflejando una reducción real en el volumen intravascular. Estos hallazgos suelen acompañarse de otros signos como hipotensión ortostática, taquicardia y sequedad de las mucosas. El SICAD, en cambio, el paciente presente hipovolemia clínica, la PVC se encuentra normal. Me parece que estaba un poco más de 18. ¿Qué más? La urgencia yugular es adecuada, ya que el volumen extracelular está preservado gracias a la naturaleza compensatoria. Esta información combinada con datos de laboratorios, mineral urinaria, que sí es lo más importante, y también permite orientar el diagnóstico y evitar errores terapéuticos como administrar líquidos isotónicos a un paciente con SIGA, que podría empeorar la hiponatremia. Pregunta número 20. Un hospital elimina un protocolo tras auditoría por estar obsoleto. ¿Qué fase del ciclo de mejora representa? Pregunta compleja de salud pública. ¿Será planificar, actuar, comunicar, verificar o hacer? Todos estos verbos incluso se parecen. A ver, analicemos lo que más podamos, porque sí está realmente complejo. Un hospital elimina un protocolo tras auditoría porque está obsoleto. ¿Qué ciclo, qué fase del ciclo de mejora representa? A ver, si estamos eliminando algo por estar obsoleto, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos planificando? No. ¿Estamos actuando? Sí, podría ser. ¿Estamos comunicando? Igual, podría ser correcto. ¿Estamos comunicando que estamos eliminando algo? No, quizás no. ¿Estamos verificando? Mm, ¿Estamos verificando que se está eliminando un protocolo? Podría ser.
o estamos haciendo? Hacer y actuar parecidos. ¿A ustedes cuál les suena mejor? Porque sí está complejo esto, entre actuar, verificar o hacer. Pienso que actuar y hacer mejor que actuar, porque hacer, no tendría mucho contexto acá, quizás. Quedémonos con actuar, que parece mejor, ya que nos dice: "Un hospital elimina un protocolo tras auditoría por ser obsoleto". O sea, estamos ahí, estamos actuando. ¿Qué fase del ciclo de mejora representan? Estamos actuando para eliminar este ciclo, aunque también podríamos verificar. Como les digo, esta pregunta sí está compleja. Nos quedemos con actuar y a ver si estamos bien. Y sí, qué bien. La etapa de actuar incluye implementar cambios basados en hallazgos de auditoría, como retirar protocolos obsoletos y actualizar prácticas. Súper. Hemos continuado la racha. Casi nos lo quita esta pregunta, la número 20, pero bueno, seguimos aún de racha. Espero que les haya servido este videotest. Aquí sí vimos muchas, o bueno, sí, relativamente algunas preguntas que sí son buenísimas, otras que eran más para el EUNACOM y otras que sí estaban sencillas y otras como esa que sí estaban muy complicadas, así que bien, son cosas que siempre hay en estos pequeños videotests. Nos vemos en otro video y sigan repasando muchísimo.